matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Matemáticas. Bienvenidos al segmento de matemáticas. Hoy nos acompaña el profesor Christopher Duarte para enseñarnos un poco más sobre estadística. Profe, bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Hoy vamos a aprender acerca de las medidas de posición. Entonces, veamos un poco lo que han venido viendo que se asemeja a esto. Anteriormente han visto medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, que pues son otras medidas, así como estas, que nos ayudan para interpretar cierto conjunto de datos, cierta serie de datos, por ejemplo las edades, las notas, si queremos decir pues cuál es el promedio de las notas, cuál es la mediana de las notas, cuál es la nota que más se repite. Entonces estas que son las medidas de posición nos van a servir, por ejemplo, para decir el 90% de los estudiantes tiene una nota inferior a tal nota, o el 90% de los estudiantes tiene una nota mayor. Entonces para esto nacen las medidas de posición. Entonces tenemos tres medidas que serían los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces veamos qué quiere decir cada uno de ellos. Entonces en los cuartiles pues son tres valores que lo que hacen es dividir en 4 partes iguales nuestra serie de datos. Entonces, aquí podemos hablar, por ejemplo, de el 25% de los datos, el 50% y el 75% de los datos. Como decíamos, por ejemplo, si esta fuera nuestra serie de datos, los cuartiles lo que hacen es dividirla en 4 partes iguales. Entonces, acá tenemos el cuartil 1, cuartil 2, el cuartil 2 y el cuartil 3, que cada una de esas tiene el 25% de los datos, porque recordemos que todos los datos son el 100, entonces si lo dividimos en 4 partes iguales, pues cada parte va a tener el 25%. Entonces tenemos 3 cuartiles que lo dividen en 4 partes iguales. Y entonces aquí hay una semejanza entre el cuartil 2 y la mediana. Entonces el cuartil 2 va a ser el mismo valor que la mediana de nuestros datos. Entonces quedémonos con eso. Los cuartiles van a ser 3 valores que van a dividir en 4 partes iguales nuestra serie de datos. Ahora, entonces veamos, cuartiles, cuartos. Entonces, deciles, ¿a qué se te hace semejanza? Pues el prefijo me suena a 10, entonces podríamos decir que a 10. Muy bien, entonces los deciles lo que van a ser 9 valores, que lo que van a hacer es, en vez de dividirlo entre 4 partes, lo van a dividir en 10. Entonces aquí vamos a hablar del 10%, del 20%, del 30%, del 90% de los datos. Entonces algo importante, por ejemplo, con el cuartil 1. Con el cuartil 1 se dice que el 25% de los datos es menor a él y el 75% de los datos es mayor a él. Ahora con los deciles, por ejemplo, si hablamos del decil 1, entonces el decil 1 lo que hace es el 10% de los datos está a su izquierda y el 90% de los datos está a su derecha, o sea, es más grande. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los deciles lo dividen en 10 partes. Y ahora los percentiles, ¿a qué se te hace como alusión, Claudita? Me suena a que son muchos por el prefijo per, entonces de plano han de ser tal vez 100. 100, muy bien. Entonces los percentiles van a ser 99 valores que van a dividir en 100 partes iguales nuestra serie de datos. Aquí le llaman variable porque la variable serían todos los datos. Entonces con los percentiles ya hablamos del 1%, del 2%, del 3%, hasta hablar del 100%. Entonces, y aquí va a coincidir el percentil 50 con la mediana. Entonces veamos que en cada uno hay un valor que coincide con la mediana. En los cuartiles es el cuartil 2, en los deciles es el decil 5 porque es exactamente de 10 valores la mitad, y en los percentiles sería el percentil 50.
Entonces, estos valores de cuartiles, deciles y percentiles lo que nos van a hacer es dividir nuestra serie de datos. Ya vamos a poder decir, como les decía, hablar de porcentajes en cuanto hay un 50% que es mayor a 10 años, o el 30% de los alumnos obtuvo una nota menor a 15. Entonces, para eso nos van a servir las medidas de posición. Entonces, acá tenemos estas tres formulitas que lo que nos van a servir es para hallar la posición del dato que está haciendo ese cuartil. Por ejemplo, si yo quiero hallar el cuartil 1, voy a utilizar esta fórmula para hallar su posición y ya busco en la serie de datos el que representa el cuartil 1. Entonces, acá lo que nos interesa, o lo que me interesa, es que quede claro para qué nos sirve cada uno. Y podemos ver también que todas las fórmulas son iguales. Lo que cambia es el dividendo, ¿verdad? De que sería el prefijo que estemos usando, si es cuartil, decil o percentil. Eso hay que tenerlo súper claro porque no podemos dividir todo dentro de lo mismo. Muy bien, sí, así como dice Claudita, pues cuartiles dividido 4, deciles dividido 10 y percentiles dividido 100. Entonces, esto nos da como que una idea de qué estamos hablando al trabajar. Profe, y mi última duda, ¿qué significan esta K y esta N? Muy bien, la K significa el número de cuartil, de decil o de percentil que yo estoy buscando. Si quiero buscar, por ejemplo, el cuartil 3, K sería 3. Si quiero buscar el decil 8, K sería 8. Si quiero buscar el percentil 57, por ejemplo, K sería 57. Y N va a ser el número de datos que contiene mi serie. Por ejemplo, si son 15 notas, N va a ser 15. Si son 10 estudiantes a los que les estoy midiendo su altura, N va a ser 10. Entonces, eso es lo que la K y la N de la fórmula. Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos enseñado este tema tan interesante de los cuartiles, deciles y percentiles, que nos van a ayudar a poder identificar mejor los porcentajes, poder definirlos en los problemas que tengamos más adelante. Así es. Profe, yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Muchas gracias. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente y utilizar bastante agua y jabón. Profe, si usted pudiera resumirnos su clase, ¿cómo lo haría? Muy bien. Entonces, las medidas de posición, como ya decíamos, nos van a servir para segmentar los datos que tengamos en partes iguales. Los cuartiles pues dividen en 4 partes iguales nuestra serie de datos, los deciles en 10 y los percentiles en 100. Entonces, dependiendo en cómo queramos dar los porcentajes, va a ser la medida que queramos utilizar. Muchas gracias, profe, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Los motivamos a todos a que busquen más ejercicios para seguir reforzando este tema y así los siguientes que vengan se les harán muchísimo más sencillos. Recuerden quedarse en casa y que Guatemala no se detiene. Ciencias naturales. Bienvenidos a un segmento más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de Ciencias Naturales y hoy nos acompaña el profesor Otto Plato. Profe, un placer tenerlo por acá. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy? Gracias nuevamente por la invitación. Vamos a trabajar un poco de lo que es la selección, tanto natural como artificial. Vamos a recordar un poquito de lo que es el trabajo de Charles Darwin, que es el que manifiesta el procedimiento de selección. Inicialmente, cuando él se traslada de Inglaterra hacia América buscando ciertas informaciones que le permitan continuar con su estudio, pues en su barco, el Beagle, establece los principios cuando llega a las Islas Galápagos del funcionamiento. Bueno, ¿qué características tuvo Darwin en este momento? Porque estamos hablando de 1800, principios de 1900. Sencillamente, la ubicación geográfica de las Islas Galápagos, que es un conjunto de islas, y la variante que se encuentran dentro de ellas. Entonces, al hablar de la selección natural, vamos a identificar algunas especies muy particulares también dentro de este tipo de contexto de Darwin, lo que son las aves de Darwin. Entonces, aquí tenemos una imagen muy particular acerca de ellos. La misma especie, pero con tantas variedades
en color y en especial la forma y estructura del pico, ¿verdad? Entonces, a simple vista lo podemos notar. ¿Qué variantes encontramos en esos picos? No sé si me puedes dar algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, estos de acá son como que tienen el pico más alargado, unos lo tienen más corto pero más grande. O sea, en realidad es sorprendente porque es la misma especie pero con una infinidad de variaciones que ha tenido a lo largo de los tiempos adaptándose a nuevas cosas, ¿verdad? Exactamente. Los picos largos es porque son aves que buscan insectos dentro de los árboles. Sí, pues. Entonces buscan un pico largo o adaptan un pico largo para poder extraer el alimento de insectos con más facilidad. Con mucho más facilidad. Sí. Los picos cortos, pues definitivamente es por algo. Ajá. Esto se debe a la forma de alimentación. Ellos se alimentan propiamente de semillas. Sí, pues entonces adaptaron su pico para poder comer semillas. Y hay otros que no son ni cortos ni largos, ajá, ¿verdad? Estos se alimentan de frutos. Sí, pues dependiendo de lo que al final de cuentas ellos tengan que comer o tengan que cómo hacer para sobrevivir, van modificando su pico, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una especie, de un ave nada más, ¿verdad? Exactamente. Pero hay infinidad también. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿y dónde está la selección? Ajá. Vamos a suponer que una de estas aves migra hacia otra isla, ¿verdad? Entonces ahí perfecto. Si hay alimento del que esta ave consume, pues sencillamente le va a permitir subsistir. Pero si no le permite adecuarse al sistema, sencillamente está condenada a morir. Entonces, en ese momento se dice que es una selección natural. Sí, pues, porque por naturaleza se está dando definitivamente, eso, por la adaptación que no tuvo. Ajá. Entonces llegó a ser una especie eliminada. Entonces esta especie está condenada a morir porque no tiene el recurso alimenticio para poder alimentarse y desarrollarse y subsistir. A eso le llamamos entonces selección natural. Definitivamente, y todo cambio que tenga una especie para adaptarse es una forma de selección, ¿verdad? Sí. Se adaptan, subsisten, pero eso sí, tienden a algunas modificaciones. Claro, y en esa modificación pues se pueden ir pues también, como usted dice, ¿verdad? Buscando esa adaptación, migran a otro lado donde no les fue bien y pues ni modo, ¿verdad? Pero es parte del ciclo de la vida donde pues las especies se van adaptando, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, acá tenemos algunas especies que tuvieron que ser adaptadas a los entornos. Ante la necesidad. Definitivo. Ajá. Los venados, como nosotros los conocemos, muy comunes en el área de Mazatenango. Ajá. Por eso le llaman la tierra del venado. Sí, pues. Sin embargo, ha tenido una adaptación de que pierden sus astas porque falta de calcio, falta de nutrientes, y entonces el mismo organismo hace esta pequeña separación de necesidad. ¿Qué tanto es urgente el alimento o qué tanto deja de ser necesario? ¿Verdad? Entonces esas son algunas de las condiciones que el mismo organismo hace para entender que necesita adaptarse al entorno y al medio. Claro. Entonces, si el organismo no consigue los nutrientes necesarios, definitivamente va a ir muriendo. En otro caso, por ejemplo, las ratas o los ratones tienen una forma de adaptación. ¿Estamos? Entonces, muchas por su forma de alimentación se alimentan de raíces, de frutos, de hojas, pero hay algunas especies que se alimentan únicamente de semillas. Si el árbol muere que produce la semilla, automáticamente esta especie, si no encuentra otro tipo de alimento, está condenada a morir. Claro. ¿Estamos? Sí, porque era el único, por ejemplo, si hablamos de semillas, era el único árbol que le proveía semillas, ¿verdad? Exacto. Entonces era su fuente de alimento. Entonces en ese momento el organismo está condenado a morir porque no tiene la fuente de alimento. Lo que tiene que hacer es buscar otra fuente de alimento que le provea los mismos nutrientes para subsistir.
Sí, pues buscar alternativas, Definitivo, ¿verdad? eso es lo necesario. ¿Estamos? Es como cuando estamos en la casa, no hay tomate, busquemos otro tipo de condimento. Ajá. Muy difícil. Claro. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, esta es la selección natural. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la selección artificial. Tiene que existir obligatoriamente intervención de un ser humano. El ser humano. ¿Verdad? Sí, pues cuando lo hacen, por ejemplo, con las plantas, cuando pues, semillas mejoradas, interviene. especies resistentes al clima, eso es una selección artificial. Estamos entonces, tenemos acá un resumen, así que nos podemos leer esta situación para poder entenderlo. Para hacer una selección natural necesitamos un producto netamente evolutivo, que tenga evolución. Requiere mucho tiempo porque es a largo plazo y no hay intervención del ser humano. Y por último, en la selección artificial tiene que haber intervención del ser humano, hay operaciones genéticas y algunas condiciones específicas. Por supuesto, profe, pues muchísimas gracias por ese tema tan interesante, saber esa diferencia de selección, ¿verdad?, entre selección natural y artificial. Es así como llegamos al final del segmento de Ciencias Naturales, y ustedes no le cambien porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Comunicación y lenguaje. Bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje. Hoy nos acompaña María Alejandra Corzo para enseñarnos un tema bastante interesante. María Alejandra, bienvenida. Gracias, Claudia, por esa cordial bienvenida al tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es la adquisición del lenguaje. Debemos de recordar que a través de la historia el ser humano ha desarrollado el lenguaje. Recordemos de qué manera. Se juntaban de manera de grupos y que empezaban a comunicarse. ¿Qué utilizaban en ese momento? Sonidos, gestos. Poco a poco fue desarrollándose el lenguaje a partir de esas características. Y podemos indicar que era un lenguaje de forma oral. Sí. Luego ya utilizaron ciertas imágenes y podemos indicar que se inició el lenguaje de forma escrita. Quiere decir que hemos ido adquiriendo y mejorando el lenguaje, para que podamos retomar y recordemos que el lenguaje tiene ciertos elementos. Es necesario conocerlos para poderlos aplicar y desarrollarlos de una buena manera. Claudia, ¿cuál cree que son? En este momento estamos utilizando los elementos del lenguaje. Sí. Yo estoy emitiendo un mensaje hacia usted. Y yo lo estoy recibiendo. Muy bien, entonces soy la emisora, usted la receptora, excelente. Estamos utilizando diferentes medios, los canales que estamos utilizando y el referente. El referente es el tema que estamos utilizando. El canal es nuestra voz. Entonces, para que usted recapitulemos en esto, el lenguaje lo vamos a utilizar en diferentes áreas. Por ejemplo, si yo le digo a usted qué temas utiliza o qué términos en matemática. Pues utilizamos, por ejemplo, la X, que es como una incógnita. Utilizamos diferentes letras, ecuaciones, fórmulas. ¿Estamos utilizando el lenguaje? Sí. Definitivamente. Lo que queremos dar a entender y comprender de una buena manera, que dependiendo el área, es el lenguaje y cómo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿qué área le gusta a usted, aparte de matemáticas? Me encanta el arte. Muy bien. Como le gusta el arte, ¿qué términos utiliza usted cuando habla de arte? Pues usamos pintura, usamos la música, usamos también como que los gestos cuando hablamos de teatro y toda esa rama, ¿verdad? Quiere decir que nuevamente está utilizando usted el lenguaje, solo que en un área totalmente distinta. Entonces nos podemos comunicar de diferentes maneras. Usted indicaba mucho que también por medio de señas nos podemos comunicar, por medio de gestos. Entonces tenemos que utilizar correctamente el lenguaje dependiendo del área. Tener esa capacidad que dependiendo del área en que estemos, así lo vamos a utilizar. Por ejemplo, usted cuando se comunica con un joven vía escrita, ¿qué utiliza? Pues usamos las caritas. ¿Sí? ¿Se está comunicando? Definitivamente sí. Está utilizando un nuevo lenguaje y debemos de utilizar las palabras en el momento adecuado y en el contexto en el que estemos desenvolviendo. ¿Usted va a desarrollar ese lenguaje de la misma manera con un joven de su misma edad que con una persona adulta? Le hago la pregunta. No. No, definitivamente no. Quiere decir de que nosotros hemos adquirido un lenguaje, pero debemos de utilizarlo adecuadamente en donde nosotros nos encontremos. Y también, por ejemplo, en diferentes ámbitos. Tenemos
tenemos un ámbito escolar, vamos a utilizar un tipo de lenguaje, asimismo en el ámbito laboral, incluso con sus compañeros y amigos es otro tipo de lenguaje. Así que por favor, debemos de adquirir nuevo vocabulario. ¿Qué herramienta podemos utilizar nosotros para adquirir ese nuevo vocabulario? Podemos utilizar el diccionario para aprender palabras que tal vez no sabemos el significado, o también pasa eso bastante con nuestros familiares que son un poco más grandes, ¿verdad? Utilizan tal vez una palabra que no conocemos, entonces es bastante bueno como que ir a buscarla, saber qué significa y ampliar nuestro léxico. Definitivamente tenemos que utilizar el diccionario, la lectura también, porque con esto adquirimos nuevas palabras, nuevos conocimientos sobre ello, y si tenemos dudas, siempre abocarnos para tener también una correcta escritura al utilizar el lenguaje. Qué interesante cómo no solo ha evolucionado el ser humano, sino también el lenguaje y todas las características que lo van acompañando. Definitivamente, Claudia. Es importante mencionar lo siguiente. Hay una característica que nos diferencia a nosotros de los animales. ¿Y cuál podría ser este? Definitivamente el lenguaje y asimismo el raciocinio que tenemos. Constantemente nos encontramos en evolución, usted bien lo indicó, tanto en características fisiológicas, asimismo en esas características comunicativas, y asimismo el lenguaje hemos visto cómo ha ido evolucionando y nosotros somos parte de ello. Utilizamos un vocabulario totalmente distinto que generaciones anteriores. Es necesario que nosotros tengamos ciertas habilidades, no solamente para comunicarnos, sino también al momento de escuchar. Yo le pregunto a usted, Claudia, ¿será lo mismo escuchar y oír? No, definitivamente no es lo mismo, porque oír puede ser como que pues solo estamos literal oyendo, pero cuando escuchamos le estamos prestando atención. Definitivamente, entonces esa habilidad también nosotros tenemos que tenerla muy presente al momento de escuchar. Parte de una buena característica de una buena comunicación es saber escuchar, es parte de nuestro lenguaje, porque quiere decir esto que estamos comprendiendo lo que nos están diciendo y nosotros tener esa capacidad de respuesta al momento que sea esto necesario. Parte de las características, vamos a decir, es tener un buen vocabulario que lo vamos a utilizar por medio de un diccionario, por medio de la lectura. Esto nos va a ayudar. Asimismo, ser un buen orador nos permite también tener esas características de poder escuchar, poder comprender, transmitir nuestras ideas, sentimientos y también ser muy asertivos, porque muchas veces tenemos que tener muy en cuenta las emociones al momento de comunicarnos. Ser asertivo con la persona, poder escuchar, tener una buena conversación, eso es muy importante. Es también, ¿verdad?, bastante importante tener un balance de las dos, o sea, cuando estamos con otra persona, saber escuchar y también saber cómo contestar, ¿verdad? No solo tratar de solo hablar o solo escuchar, siempre hay que tener un buen balance. Así es, ser empático, también poder comprender a los demás. Nosotros estamos viviendo situaciones ahorita pues diferentes y parte es poder aprovechar esa oportunidad, acercarnos a los familiares que tenemos cerca, poder tener esa habilidad del lenguaje y todas las herramientas que tenemos de saber hablar y saber escuchar. Bueno, muchísimas gracias, María Alejandra, por habernos acompañado el día de hoy y habernos enseñado un poco más sobre la adquisición del lenguaje, su origen y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Muchas gracias, Claudia. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente y utilizar bastante agua y jabón. María Alejandra, si usted pudiera resumirnos su clase, ¿cómo lo haría? Definitivamente, recordar cómo el ser humano ha ido evolucionando a través de la historia en diferentes momentos y áreas, y el lenguaje es parte de ella, utilizando los diferentes signos y símbolos, y asimismo se desarrolla el lenguaje oral y escrito. Conocer cuáles son los elementos de la comunicación, quién es el emisor, el receptor, y cómo por medio de nuestro lenguaje, esas palabras que utilizamos constantemente, nos podemos desenvolver y desarrollar en diferentes áreas. Y dependiendo del área, así va a ser el lenguaje que vamos a utilizar. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Los motivamos a todos a que sigan buscando más sobre este tema, que es bastante interesante y definitivamente base para los siguientes que vienen. Recuerden no salir de casa si no es necesario, pero lo más importante, que Guatemala no se detiene. Apoyo psicosocial. No hay mayor libertad que la de ser tú mismo. Bienvenidos al segmento de apoyo psicosocial. Hoy nos acompaña la licenciada Miriam Hernández. Licenciada, un placer tenerla por acá. ¿Qué tema nos trae hoy?
Pues ya lo dijiste tú, ¿verdad? El tema de hoy es la libertad de ser tú mismo. Claro, y es que ser libres es parte de vivir como se debe, ¿verdad? ¿Cómo podríamos describir ese tema en especial? Bueno, primero debemos conocer qué significa libertad, ¿verdad? Y libertad es el hecho de poder elegir qué quiero, a dónde voy, qué hago, ¿verdad? Eso es el hecho de la palabra libertad. Y luego ya poder comprender que el ser libre de sí mismo es el poder elegir, el poder querer saber a dónde quiero ir. Entonces, a eso se refiere principalmente la libertad de ser uno mismo. Y es que debemos de darnos ese espacio de nosotros, tener la decisión y de elegir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que no queremos hacer, ¿verdad? Pero muchas veces pues influye la gente que nos rodea en nuestras decisiones, ¿verdad? ¿Cómo poder pararnos ante esa sociedad y poder nosotros mismos elegir y decidir lo que queremos hacer en esta vida? Pues es parte de la autoconfianza, de la autoestima, ¿verdad? El poner como un freno a aquellas situaciones que no van con nosotros y que no es lo que queremos, porque puede darse inclusive con nuestros padres, ¿verdad? Que ellos pueden elegir una carrera por nosotros y que quieren que eso sigamos, tal vez porque ellos lo son, ¿verdad? O porque es lo que nos va a ayudar más en nuestro futuro, a la opinión de ellos, pero es muy importante seguir nuestras propias convicciones y ser firmes en nuestras decisiones, ¿verdad? Así sean nuestros padres o nuestros maestros o los que nos quieran imponer algo que nosotros no querramos. Y bueno, muchas veces los jóvenes pueden confundir el término libertad con el que pues ellos pueden salir, pueden hacer lo que quieran, pueden estar aquí, pueden estar allá, pero en realidad libertad va más allá, el poder expresar lo que sienten sin miedo a rechazo, por decirlo así, y como usted dice, la seguridad en uno mismo es también sumamente importante. Sí, la libertad de ser uno mismo va más allá de todo eso, va más allá de estar como en contra de las normas sociales, ¿verdad? Sino que la libertad de sí mismo es principalmente el seguir mis propias convicciones, el hacer lo que yo quiero, el hacer lo que a mí me gusta, el tener una meta bien planteada y luchar por esa meta, ¿verdad? Principalmente eso es, y si yo soy de esta manera, pues no querer cambiar porque a la sociedad no le gusta o porque es lo normal que se actúe de esta manera, esa es la libertad de ser uno mismo, ¿verdad? O sea, ser fiel a mí mismo, tener mis propias convicciones y actuar en base a lo que yo soy. Claro, ¿y cómo podemos, licenciada, ir cambiando ese chip? Porque muchas veces pues uno va creciendo con base a lo que la familia y la sociedad nos va transmitiendo, ¿verdad? Pero pues llega un punto donde nosotros debemos de saber decidir, elegir, saber qué es bueno, qué es malo. ¿Cómo podemos nosotros ir cambiando ese chip que ya venimos con él dentro desde pequeños, por decirlo así? Pues principalmente escuchar nuestra voz interior, ¿verdad? Porque nadie más que nosotros mismos puede saber qué es lo que queremos, ¿verdad? Pero a veces no nos conocemos y es ahí donde los demás pueden influenciarnos, es ahí donde los demás pueden decidir por nosotros mismos por esa falta de conocimiento propio que podemos tener, pero es muy importante el autoanalizarnos, el conocernos, ¿verdad? Que es lo principal para poder alcanzar yo lo que yo quiero o ser de la forma que yo quiero ser. Se podría decir que la libertad va de la mano también con los objetivos y las metas que nosotros pues queremos alcanzar en algún momento, en una parte de nuestra vida. Sí, porque, por ejemplo, yo estudié psicología y eso quería hacer, pero si en determinado momento alguien me decía que no, que esa carrera no te va a ayudar o que no tiene como mucho espacio de trabajo, entonces era la convicción de que yo eso quería hacer y no tenía por qué importarme lo que los demás dijeran, ¿verdad? Entonces sí tiene mucho que ver con las decisiones, con las opiniones que yo tenga acerca de lo que yo deseo y necesito. Sí, y si hablamos de libertad, ¿cuáles cree usted que son los aspectos más importantes que debemos nosotros tomar en cuenta, que forman parte de la libertad en sí? ¿De la libertad en sí como persona o de la libertad de ser tú mismo? La libertad de ser, o sea, el tema es la libertad de ser tú mismo, ¿verdad? Basado en ese tema, ¿cuáles son los aspectos que nosotros podemos resaltar y tomar en cuenta para practicar?
Bueno, pues primeramente respetar mi forma de ser, ¿verdad? O sea, si yo soy, como decía anteriormente, si yo soy de determinada forma, no voy a cambiar únicamente por ser aceptado por un grupo o por ser aceptado por la sociedad, o muchas veces por querer encajar en un lugar es que cambiamos o tenemos determinadas conductas. Es lo principal, ¿verdad? O sea, seguir, como ya lo he dicho, puede sonar redundante, pero sí debe ser, seguir nuestras propias convicciones, el continuar siendo como nosotros somos, sin querer llegar a complacer a todos, ¿verdad? Principalmente las normas sociales o el hecho de querer encajar en un lugar. O sea, nosotros como seres humanos pues debemos tratar de adaptarnos a cualquier entorno, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues va de la mano con la libertad que uno tiene con uno mismo, ¿verdad? Y cómo podemos trabajar también esa adaptación que el ser humano en algún momento pues se le puede complicar, ¿verdad? Porque tal vez se cambia de grupo, cambia de espacio, cambia de lugar y por momentos pues puede ser difícil, pero cómo poder adaptarnos más fácilmente a esos cambios que la vida nos plantea diariamente. Pues únicamente siendo nosotros mismos, ¿verdad? Porque la persona que es auténtica, no importa, vaya a donde vaya, va a seguir siendo quien es, ¿verdad? Como dice el dicho, el perico donde quiere es verde, ¿verdad? Entonces, si es una persona problemática, no importa en el lugar en el que la persona esté, siempre va a tener esas conductas. Entonces, lo más importante es ser auténticos, ser nosotros mismos, no querer apantallar algo que no somos, ¿verdad? Eso es lo más importante, no importa en el lugar en el que estemos. Claro, es que muchas veces en los jóvenes, bueno, y en todas las personas, ese es el problema, ¿verdad? De muchas de ellas que tratan de aparentar lo que no son, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder trabajar para poder tener esa transparencia ante los demás? Porque muchas personas pues tienen ese problema y no saben en realidad cómo poderlo modificar. Pero principalmente el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de nosotros mismos, el saber qué quiero, ¿verdad? El hecho de poder ser auténtico, como ya lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? O sea, y el ir buscando a aquellas personas con las que congenio más, porque puede ser que de repente en ciertos lugares uno congenie con unas personas más que otras y de repente encuentro personas que congenio más con ellas, entonces todo eso me va a ayudar como a encajar. Licenciada, entonces podríamos decir que el pilar de todos los aspectos en nuestra vida es conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Para poder, a partir de eso, trabajar todo con base a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Sí, el conocimiento de uno mismo es lo principal, ¿verdad? Porque si no nos conocemos, vamos a ir a llegar a cualquier lado o podemos ir por donde nos lleve la corriente, ¿verdad? Entonces es muy importante conocernos a nosotros mismos para poder ser y alcanzar aquello que queremos. Definitivamente, licenciada, muchísimas gracias por este tema muy importante, muy interesante. Y ya para ir finalizando, ¿alguna recomendación que usted le quiera dar a todos los jóvenes que nos están viendo? Pues solamente que seas auténtico, ¿verdad? Que cada uno de nosotros es único, que cuando Dios nos hizo rompió el molde inmediatamente, ¿verdad? No hay dos personas iguales, aunque así sean gemelos, no hay dos personas iguales, pues sé auténtico y sigue tus convicciones. Definitivamente, licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial. Pero antes de finalizar, yo le invito, por favor, porque recordemos la importancia de mantener una buena higiene. Ustedes en casa, recuerden lavarse las manos constantemente, utilicen su mascarilla y si no tienen necesidad de salir de casa, no lo hagan. Ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa y recuerden que Guatemala no se detiene. Expresión artística. Bienvenidos a este espacio de expresión artística, educación musical. El día de hoy vamos a hacer, juntamente con mi compañero el licenciado Miguel Ángel Guzmán, soy Rubén Darío Flores, una fusión entre música y literatura. Como ustedes ven, todos nosotros en nuestra casa debiéramos tener de 100 a 200 libros, pero aunque no tengamos muchos, los libros que tengamos siempre van a ser un tesoro para nosotros. Recientemente, es decir, el 19 de octubre, se celebró, por decirlo así, el cumpleaños del gran premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Él ya no está presente, pero está presente con sus grandes novelas, sus cuentos y sus poemas. El día de hoy vamos a musicalizar un poema que él compuso, en donde nos
nos da la oportunidad de desarrollar una idea maravillosa desde la filosofía y desde la espiritualidad, y es que de una gotita de agua, esa gotita de agua se puede convertir en un torrente, en un caudal. Mucha energía puede salir de un río cuando nace con apenas una gotita de rocío o una gotita de cualquier lado. Entonces, el poema se llama Caudal, y para esto vamos a utilizar dos instrumentos musicales. El primero es nada menos que la noble guitarra, que es un instrumento musical muy antiguo. Es el desarrollo de muchos instrumentos musicales de la antigüedad en Asiria, en Persia, en Egipto, Grecia, Roma, Europa, después ya pasa a América, y en toda Latinoamérica usted va a oír la música popular tocada con guitarra, porque la guitarra tiene la ventaja de que es un cajón de madera que tiene esa forma especial con unos resonadores internos, y también tiene este agujero que es el que sirve para que el contacto de las cuerdas al vibrar con la caja pueda salir como una bocina, pero la guitarra vibra toda. La guitarra está compuesta de 6 cuerdas y sus respectivos afinadores en el mástil, y hoy pues va a ser tocada por nuestro amigo Miguel. Yo voy a tocar este sintetizador que tiene sonido de piano, y para eso, pero primeramente el licenciado va a leer, les va a declamar a ustedes el poema Caudal, para que primero oigan las palabras y después lo vamos a hacer de manera cantada. Es amar, dar prodigiosamente, por cada gota de agua devolver un torrente. Dar es amar, dar prodigiosamente, por cada gota de agua devolver un torrente. Fuimos hechos así, hechos para botar semillas en el surco y estrellas en el mar. Fuimos hechos así, hechos para botar semillas en el surco y estrellas en el mar. Y hay de aquel que no agote, Señor, su provisión, y al regresar te diga, como alforja vacía está mi corazón. Hechos así, hechos para botar semillas en el surco y estrellas en el mar. Fuimos hechos así, hechos para botar semillas en el surco y estrellas en el mar. Y ay del que no agote, Señor, su provisión, y al regresar te diga, como alforja vacía está mi corazón. Dar es amar, dar prodigiosamente, por cada gota de agua devolver un torrente. Ahora lo haremos cantado, la melodía en la voz de Miguel y yo al acompañamiento del piano.
amar, dar prodigiosamente por cada gota de agua, devolver un torrente, un torrente, un torrente. Dar es amar, dar prodigiosamente por cada gota de agua, devolver un torrente, un torrente, un torrente, un torrente. Fuimos hechos así, hechos para botar semillas en el surco y estrellas en el mar. Fuimos hechos así, hechos para botar semillas en el surco y estrellas en el mar. Y ay de aquel que no agote, Señor, su provisión, y al regresar te diga como alforja vacía está mi corazón. Fuimos hechos así, hechos para botar semillas en el surco y estrellas en el mar. Fuimos hechos así, hechos para botar semillas en el surco y estrellas en el mar. Dar prodigiosamente por cada gota de agua, devolver un torrente, un torrente, un torrente, un torrente. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Pues hoy estuvimos hablando acerca de los instrumentos musicales, como la guitarra, que es un instrumento de cuerda, un instrumento acústico en este caso, y los instrumentos electrónicos como el teclado. También hoy platicamos acerca de un gran personaje de Guatemala, el señor Miguel Ángel Asturias. Leímos y también musicalizamos uno de sus poemas, Caudal. Te motivamos a que sigas en esa dinámica de lectura y de arte. Combinando ambas, seguramente disfrutarás estos días. Recuerda mantener tus manos hidratadas y lavadas con jabón o utilizando el gel o el alcohol. Y no te olvides, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.